Regreso a Taquedao, episodio 21. Hoy hablamos con Juan Daniel Sobrador. Juan Daniel Sobrado, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo ¿Cómo andamos? estás? Bueno, debo decir lo primero que hemos tenido un pequeño problema técnico, entonces estamos aquí un poco ya tal, pero por fin estamos ya grabando, ya estamos aquí en directo y para los que no te conozcan, lo primero de todo, Juan Daniel, preséntate, por favor. Bueno, pues yo me llamo Juan Daniel Sobrado, los que me conocen más de cerca pues me llaman Juanda, y yo siempre digo que tengo una doble vida, porque pues por las mañanas tengo un trabajo en una multinacional americana, o trabajo por cuenta ajena, me dedico al marketing y ventas de robots quirúrgicos, son robots para operar pues eso, el cerebro y la columna, y luego por las tardes, noches o cuando puedo, pues tengo un proyecto personal que se llama Learning Legendario, que es un blog, un podcast, una newsletter donde comparto consejos sobre cómo hacer formación online más eficaz y más participativa. Entonces, entre esos dos mundos me muevo. A veces más en uno, otras veces más en otro. No hay otro. Perfecto, perfecto. Bueno, y entonces, ¿cómo te dio a ti por el tema de aprender formación y dedicarte a la formación estando en tema de marketing? Pues al principio yo cuando, bueno, yo estudié ingeniería de telecomunicaciones y luego teníamos una rama que era bioingeniería. Entonces dentro de Medtronic entré haciendo formación para los cirujanos sobre cómo manejar los neuronavegadores, que bueno, pues para quien no lo conozca, dentro de los quirófanos hay muchas máquinas, una de ellas son los neuronavegadores, que es como un GPS del cerebro. Entonces el cirujano antes de la cirugía puede cargar las imágenes de ese paciente y luego las ve en 3 dimensiones y puede hacer pues el abordaje al tumor y demás. Entonces yo Wow. les enseñaba a los cirujanos cómo manejar estas máquinas, ¿no? Y pues creo en el año 2012 por ahí me llamaron para ver si quería también pues hacer formaciones a nivel europeo, también con otros compañeros nuevos que entraban. Y ahí hice mi primer curso de formación de formadores como participante y, joder, pues me di cuenta, ¿no?, de que aquello era un mundo, de que yo lo había hecho bastante mal hasta entonces, ¿no? Porque era, bueno, yo soltaba unas chapas tremendas, era cero participativo, solo soltaba el rollo. Y entonces me empezó a picar todo el tema de la formación, también aprender más, ¿no?, sobre cómo aprendemos, sobre esos procesos. Y luego ya en el 2016, en noviembre, pues nació mi hijo Dani, y como no podía dormir y tal, pues dándole vueltas a la cabeza, ¿no?, en esas noches ahí sin dormir, pues se me ocurrió la idea de lanzar el tema del blog, ¿no? Y compartir, bueno, pues este proceso de aprendizaje, ¿no? Y también porque también me interesaba mucho pues el tema de los negocios online, el tema del marketing online, pues también es algo que me llamaba la atención. Y Claro, así compagino, vamos. y tanto. Oye, y la diferencia, bueno, yo lo he notado, pero te lo pregunto de todas maneras, la diferencia entre dar una formación presencial y dar una formación online es completamente opuesta, ¿no? Está en polo norte y polo Ah, sur, o no tanto. bueno, son diferentes, o sea, no, lógicamente no son lo mismo, y te diría que cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Es que depende, o sea, depende, porque depende todo, sobre todo, de cómo esté diseñado. No, a mí, hombre, a mí una de las cosas que me gustaba hacer en las formaciones, por ejemplo, estas que daba en Europa, pues yo me iba la noche anterior, cenaba con los participantes, los que iban a ser los alumnos, hombre, pues esos momentos que molan mucho, ¿no?, que son muy interesantes, pues eso en la online a veces no los puedes tener, o los tienes que tener de otra forma. Pero también es lo que decía, o sea, yo sí que he visto formaciones online donde conectas o conectas mucho más que en una formación presencial, y no era un tema de formato, es un tema de diseño. Si la formación está bien hecha, si tiene propuestas interesantes, si los ejercicios son buenos, decreces, o sea, puedes superar muchísimo a la calidad de una formación presencial que a lo mejor pues no se ha prestado tanta atención ni está diseñada de la misma forma, ¿no? Todo depende también del objetivo que quieras también conseguir con esa formación. Claro, claro. Oye, es que a mí me interesa muchísimo el tema de formación online porque me dedico a eso, Lo sé. precisamente, ¿no? Entonces, claro, pregunta es, sé que la clase o la formación perfecta no existe, pero digamos que existirían unos pilares, unos puntos en los que nos podemos apoyar para hacerlas mejor o para que el estudiante no se aburra tanto, por ejemplo. Ujú. No, desde luego, o sea, me refiero aquí una gran parte, o sea, te diría que el 90% del éxito de una formación muchas veces depende del diseño que hayas realizado de esa formación. Yo creo que
un primer fallo común, ¿no?, que sueles ver es que no está claro cuál es el resultado final. O sea, esos objetivos no están claros y a veces tampoco están claros incluso en el punto de partida. Entonces, a veces se pretende que una misma formación pues sirva igual para distintos participantes que a veces tienen un punto de partida diferente, con lo cual eso puede ser complicado y que luego también tienen expectativas diferentes. Entonces, bueno, o sea, sobre todo en el mundo de la empresa también lo ves, ¿no? Una cosa es lo que la persona que te contrata en recursos humanos o el manager quiere, otra cosa es luego lo que los participantes realmente necesitan, ¿no? Incluso que a veces también puede pasarte que a veces se contrata formación cuando la respuesta no es lo que necesitan esa gente, no es una formación, ¿no?, sino que es resolver otro tipo de problema. Pero volviendo a lo que tú decías, para que los participantes no se aburran, ¿no? A mí, una de las cosas que siempre tengo en cuenta a la hora de diseñar es que esto es como, pues al final como si fuera una especie de una película o una historia. Tú en una historia interesante, siempre tienes altibajos, ¿no? Tienes contraste. Entonces, si tú empiezas a ver tu formación como si fuera un viaje donde tienes un arranque, un despegue, luego una zona de vuelo y luego un aterrizaje, pues empiezas a ver y decir, bueno, vale, ¿qué experiencia debería meter en este viaje, ¿no?, para que realmente haya contraste, para que realmente sea útil, ¿no?, las propuestas que hagas de ejercicio, de actividades sean útiles a los participantes y realmente les sirva para esos objetivos, ¿no? Y eso depende mucho, o sea, yo, por ejemplo, ya tengo como una estructura muy predefinida, pero son estructuras que claramente funcionan porque dinamizas, porque partes de la motivación propia de los participantes de lo que quieren conseguir, rompes el patrón para que no haya monotonía, ¿no?, que no seas siempre tú hablando. Pues todo eso, todo ese tipo de cosas hacen que luego pues la cosa fluya, sea dinámica y que los participantes tengan una sensación de realmente de hacer cosas y sobre todo, más que la sensación, que realmente aprendan, que sea al final el objetivo último. Y tanto. Pero que los estudiantes, que los alumnos o que los participantes intervengan en la clase o en la formación es absolutamente básico, porque puede ser bastante aburrido si no. Es que, a ver, o sea, piensa que te diría, 90% de las formaciones que se hacen, cada vez menos, afortunadamente, pero están basadas mucho en el formato de clase magistral, ¿no? De, oye, pues nos conectamos, te doy la chapa durante 40 minutos y luego tenemos 15 minutos de preguntas o 20 minutos de preguntas. Pero claro, tú cuando llegas ya a los 20 minutos hablando tú solo, la gente está muerta, ¿sabes? La gente, y en el online pues más, la gente está que ya ha desconectado, son zombies frente a la pantalla. Entonces, tienes que cambiar el formato precisamente para que desde el minuto cero, incluso antes de empezar la formación, ya estén participando, ¿no? Ese es el cambio de mentalidad. Y sobre todo, pasarle un gran peso de la formación a los alumnos, más que hacerlo tú, ¿no? Que al final es un poco esa aproximación más clásica de clase magistral, que no está mal, me refiero que tiene su lugar y que hay gente que lo hace de forma brillante, pero que hay que saber o sea, cuándo utilizar cada tipo de formación según lo que se quiera conseguir. Claro. Y aquí, en uno de los podcasts, tú hablas de los participantes difíciles. ¿A qué te refieres con participantes difíciles? ¿Los que están dando la chapa o los que hablan mientras estás hablando tú o cómo? Sí, o sea, mira, aquí si tú hicieras así como dos ejes, imagínate que tienes dos ejes con motivación alta, motivación baja, energía, o sería motivación alta, motivación baja hacia el aprendizaje, ¿no? Motivación hacia el aprendizaje y energía alta y energía baja. Tú, o sea, puedes tener como 4 perfiles así, a ver, en general, ¿no? Puedes tener los súper motivados, que son gente, oye, pues que está motivada para aprender y que tiene una energía y participa, que estos son positivos, pero a veces incluso también se te pueden volver a la contra si acaparan tanto el turno de palabra que los demás no pueden participar o si es el típico que siempre responde a todas las preguntas y los demás no participan. Pero bueno, ahí también está tu responsabilidad como formador para delimitar eso, ¿no? Entonces serían los motivados. Luego tienes en el lado contrario gente que tiene energía positiva, pero que la motivación es baja, ¿no? Y esta es, digamos, la gente que está como de vacaciones. Y entonces, bueno, pues la gente está de ahí porque, bueno, pues el día en la empresa se lo dan gratis, si no tienen nada mejor que hacer, bueno, pues van a pasar el rato, a pasarlo bien, pero están ahí, pues a lo mejor distrayendo al grupo. Luego tendrías gente con motivación, pero energía, digamos, más negativa, que esos pueden ser los que llamamos los terroristas, que es gente que pues eso, por lo que sea, chocan frontalmente porque a lo mejor están obligados ahí o tienen, digamos, una actitud negativa,
que pueden tener, que podrían estar motivados, pero que me refiero que al final pues te pueden reventar la formación también, pues eso, a lo mejor haciéndote todo el rato preguntas o cuestionando tu conocimiento, bueno, pues ese tipo de perfiles, ¿no? Más activos. Y luego pues estarían también los prisioneros, pues que es gente que tiene energía baja y motivación baja, que simplemente pues están ya ahí en plan Z. Prisioneros. Eso Me ha es. hecho gracia el nombre. Sí, es verdad que, a ver, nunca tenemos que etiquetar, pero es verdad que estos perfiles fácilmente, a nada que tengas un poco de experiencia haciendo formación, los puedes reconocer. Y luego habría otros muchos más. Me refiero, hay también perfiles que a lo mejor pues lo único que quieren es demostrar lo que saben y a veces pues eso, tienes que darles un minuto de gloria para que ya se calmen, para que ya todo el mundo sepa que es una de las personas que tiene mucha experiencia. Entonces, bueno, pues también hay ejercicios y dinámicas para ir gestionando todo esto y ir a cada uno atrayéndole hacia, digamos, hacia la formación, ¿no? Y que se involucren y que participen de forma positiva. Eso, o sea que para cada tipo de estos habría como una forma de abordarlos para que como que estén atentos o aprendan más, digamos, ¿no? Sí, sí. Hace tiempo escribía un artículo, si lo buscas formación o participantes a lo Walking Dead en el blog, Vale. y entonces para cada uno ofrecía estrategias, ¿no? Sobre cosas que se pueden utilizar. Pero vamos, así como regla general, yo siempre digo una cosa que es que no se puede apagar el fuego con fuego. Es decir, sobre todo aquí hay que intentar ser diplomático, sobre todo ponerse mucho en el lugar del otro para ver de dónde viene, porque sobre todo muchas veces en el online que la gente prácticamente desconecta de una reunión y aparece en tu reunión. Entonces, bueno, pues a veces pues esa persona puede haber tenido mil movidas, tanto en el trabajo como a nivel personal, ¿no? Y a veces no damos tiempo suficiente para entrar poco a poco en la materia que se va a tratar y, bueno, pues hace falta esos engranajes, ¿no? Piensa también en el presencial, el hecho de que nos moviéramos te prepara cerebralmente. O sea, digamos, tú cuando te desplazas, incluso en la propia oficina, aunque no fuera una formación, aunque fuera de una reunión a otra, el desplazarte de un sitio a otro ya te preparaba mentalmente como de decir, vale, estoy cambiando de contexto, estoy cambiando de escenario. Ahora con todo el tema del online, como todo pasa en la misma pantalla, tú estás siempre en el mismo lugar y es mucho más difícil para tu cerebro desconectar de un tema y pasar al siguiente, Y ¿no? pasar al siguiente, claro. Entonces, bueno, por eso también es bueno, pues a veces darse una vuelta, refrescarse, ¿no? Y antes de entre una cosa que sea muy diferente a la anterior, pues eso, hacer ahí un parón. Cada vez que todo el mundo tenga, que todo el mundo en la formación, en la clase, tenga el mismo nivel de energía es súper difícil. Muy, muy difícil. Entonces, claro, hay que ir lidiando con esto. Sí, pero fíjate, con esto que dices de nivel de energía, el nivel de energía lo vas a marcar tú muchas veces como formador. O sea, lo que no puedes es pretender decir, venga, animaros, venga, ¿quién cree que la respuesta es correcta? ¿No? Y así con un tono. O sea, piensa que en el online, sobre todo además, bueno, tanto en el online como en el presencial, pero me refiero a que requieres un punto extra de energía que tienes que dar tú. Y sobre todo en el online tienes además la barrera de la webcam, entonces todo se ve más plano, ¿sabes? Entonces lo exagera. A veces tienes que tanto inflexionar más con la voz, jugar más con la voz como con los gestos. Me refiero porque al final tu cerebro piensa que está acostumbrado para detectar el movimiento, ¿no? Y en el online, si tú ves solo una cabeza hablando como estoy yo hablando así, sin prácticamente moverse, pues es muy plano y es fácil que desconectes. Mientras que si le das energía, juegas con la distancia, ¿sabes? Alejándote, acercándote, con las inflexiones, con los silencios, vas rompiendo la monotonía y vas consiguiendo enganchar. Aparte de luego, bueno, pues estar atento al personal, que eso es otra de las ventajas que tienes en el online frente al presencial. Es que en el online, si tienen las cámaras encendidas, ves a todo el mundo, ¿sabes? Incluso que tengan la cámara desconectada ya es un signo puede ser un signo, ¿no? De que esa persona a lo mejor esté desconectada, pero me refiero, tienes mucho más control sobre lo que está pasando muchas veces. Vale. Oye, antes, fuera de micro, me has dicho que no eres un experto, pero yo te lo voy a preguntar igual porque eres más experto que yo en esto. ¿Qué es el design thinking? ¿Esto de qué va el design thinking? Bueno, pues ahí os recomiendo, hay una entrevista que hacía ahí en el podcast con los autores de Designpedia. O sea, básicamente, por lo poquito que sé, vamos, pues es una metodología de diseño, sobre todo diseño de soluciones que pueden ser aplicadas pues a todo, o sea, desde una aplicación móvil hasta podrías aplicarlo pues al diseño de un producto, ¿sabes? Y yo lo entiendo, vamos, yo la figura que tengo en la cabeza son como si fueran dos rombos, ¿no? Primero hay un proceso de apertura donde digamos, el equipo explora el problema desde, pues eso, poniéndose en el lugar de las personas a las que se supone que van a solucionar ese problema, abordando distintos ángulos.
luego hay una etapa donde se cierra, digamos, se acota el problema, ¿no? Y se termina de definir, y luego vuelve a haber en la búsqueda de soluciones un proceso de apertura, de decir, bueno, vamos a prototipar, a probar cosas, posibles soluciones, hasta que vas de nuevo acotando hasta la solución final, ¿no? Y todo esto pues en un proceso relativamente rápido, ¿no? En comparación con lo que serían otras metodologías de diseño, para encontrar, bueno, pues las soluciones muy a medida del usuario, y sobre todo, pues eso, haciéndolas efectivas y en ese proceso de entender bien el problema que está solucionando. Claro, porque yo sí que tenía escuchado y sé más o menos lo que era el visual thinking. Sí que lo había escuchado antes, pero el design thinking no lo había escuchado. Porque visual thinking, a ver, ¿cómo puedo yo definir el visual thinking? Sí. O sea, para mí no deja de ser una forma de plasmar visualmente conceptos, ideas, procesos, pero me refiero, por Eso ejemplo, es. el visual thinking podría ser una herramienta que puedas utilizar en cualquier campo, donde también el abanico es enorme, pero tú con visual thinking para mí me parece una herramienta brutal, pues eso, para alinear, ¿no? O mostrar procesos de una forma visible donde se puedan discutir, porque es verdad que muchas veces cuando hablas solo con palabras, pues cada uno puede tener en su cabeza una idea, pero cuando tú lo reflejas en un papel, imagínate que mapeas un proceso y, bueno, pues utilizas iconos, dibujos para hacerlo, bueno, pues para dibujarlo y representarlo, entonces la gente ya empieza a estar en la misma página y es más fácil que tú puedas proponer soluciones porque ya todo el mundo tiene claro que el paso 3 está ahí, o sea, no está antes del 2 o después del 4, ¿no? Pero hace falta eso, a veces hace falta ver las cosas para que la gente pueda interactuar de una forma mucho más sencilla. Claro, claro que sí. Oye, momento de hablar de tu libro, por cierto. Tenías un libro escrito, ¿no? Todavía no, lo tengo. Todavía no. No, todavía no. Pensaba que sí, que Soy un pensaba que sí lo desastre. tenías ya publicado. Soy un desastre con eso. No, lo tengo ahí o sea, empecé a escribirlo, a lo mejor por eso pensaba que lo tenía hecho, empecé a escribirlo, luego lo paré, luego aprendí ciertas cosas, tengo que ver cómo meterlas, entonces, bueno. Pero, Sí, ahí a ver, un poco spoiler. de spoiler. A ver, ¿de qué va a ir más o menos el libro? O sea, ¿O de qué quieres que vaya? va a ir y va, de hecho, o sea, quiero darle la información mínima imprescindible con ejemplos prácticos sobre cómo puedes transformar una formación que sea una formación, pues eso, plana, en una formación totalmente participativa e interactiva, sobre todo pensando en el online. Y pensando también, sobre todo, en personas que a lo mejor no han hecho cursos de training de trainers, o sea, digamos, para el usuario común, que suele ser, pues eso, pues a lo mejor una persona que en su empresa se le da bien un tema y dice, oye, mañana tienes que hacer una formación o la semana que viene tienes que hacer una formación, ¿no? Entonces, esas personas que a lo mejor no se han metido tanto en el mundo de cómo aprendemos, de cómo aprenden mejor los adultos y demás, pues que en un momento dado con cuatro pautas, ¿no? Muy sencillas, pues pueda arrancar una formación exitosa. De hecho, bueno, lo que sí que lancé es por si la gente tiene interés, bueno, o sea, en audiocursos.com. En esta página web sí que hay uno que es dinamización de sesiones online o de formaciones online, que ahí, bueno, pues es un cursito de 60 minutos en audios, que es un buen punto de partida también y que será algo parecido a esto. Vale, vale. Genial. Oye, y la pregunta que estaba pensando en hacerte va a ser un gran depende, así que voy a intentar centrarlo Sí. un poco. Imagínate que yo, para mí, por ejemplo, formación en idiomas. ¿Tú qué crees que son las 2, 3 cosas que me podrías aconsejar a mí para dar yo la formación mejor a través de la Vale. webcam? O sea, para eso tendríamos que entender primero, o sea, ¿quién es el participante al que ayudas? ¿Qué perfil tienen las personas a las que ayudas? Vale, imagínate grupo de empleados de una tecnológica pequeña, claro, y que quieren aprender para internacionalizarse, para ir a otros países. Vale. No, lo bueno es que ahí tienes un objetivo muy, o sea, muy concreto, ¿vale? Y ahora mismo, ¿cómo lo haces con ellos?
Pues ahora mismo, por ejemplo, vamos intercalando, porque claro, clases de gramática solo eso es impensable hacerlo, como si fuera el colegio. Entonces, ahora mismo las clases son en inglés desde el minuto 1. Entonces hay gente a la que le cuesta un poco más, gente a la que le cuesta menos, porque vienen con diferentes niveles. Esa es una de las problemáticas cuando hablamos de idiomas, ¿no? Y sobre todo si es un grupo, pues la gente va a venir con diferentes niveles, ¿no? Y entonces hablar en inglés y luego vamos intercalando ejercicios de escritura con ejercicios de lectura, por ejemplo, de artículos especializados en el sector de ellos. Los vamos comentando, se los mando para que los lean y después los comentamos en clase. Luego también con algunos vídeos de YouTube para el tema también de mejorar aún más el tema auditivo. Y por ahí van las cosas. Y luego, por supuesto, tengo que meterle las cositas de gramática porque hay gente, no todo el mundo, pero hay gente que viene más verde. Entonces hay que meter sí o sí cosas de gramática, ¿no? ¿Y todo esto lo haces online a través de una sesión de Zoom, por ejemplo, y todo el mundo conectado o algo así? Sí, bueno, no utilizo Zoom, pero sí, todos conectados y en una herramienta que es Wordby, se llama Wordby, que seguramente tú la conozcas. No, no la conozco. ¿No? No. Pues mira, vamos a poner... vamos a ver, voy a ponerlo aquí. En pantalla. ¿Y esto es una vez a la semana? ¿O cada cuánto la tienes? Pues es wordby.com. Sí. Ahí va. Depende de quién. Hay gente a que le doy lo normal. Lo normal es que sean dos clases a la semana. ¿Vale? Pero hay gente a la que le he llegado a dar 4 de lunes a jueves. Bueno, yo aquí te diría, o sea, así cosas que se me ocurren rápidamente improvisando, ¿no? O sea, yo creo que un punto clave, o sea, aunque el objetivo lo tienes muy definido, ¿no? Que es, quieren internacionalizarse, ¿no? Vale, ese puede ser el objetivo de la persona que te contrata, pero luego habría que averiguar, que no sé si lo tienes o no, es el para qué de cada uno de ellos. Es decir, oye, tu empresa, vale, te está pagando esta formación, pero realmente tú, ¿qué es lo que necesitas, no? O sea, ¿cuál es tu objetivo final? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Porque el objetivo a lo mejor de uno puede ser, oye, pues mira, yo aquí en 6 meses me gustaría tener soltura para hacer una presentación delante del Board of Directors de esto, o yo quiero simplemente tener capacidad, porque a veces también pasa en los negocios, oye, vamos a negociar con un proveedor y quiero tener capacidad también de tener una conversación informal cuando vayamos a comer. ¿Sabes? Que muchas veces la gente también le pasa eso, domina el lenguaje técnico, pero cuando les sacas de ese lenguaje técnico se quedan atascados, ¿no? Y es muchas veces lo que también les da reparo por ahí. O otro, a lo mejor tiene tanto nivel que dice, mira, yo ya lo que quiero es poder contar historias en las formaciones, ¿no? O contar anécdotas o introducir bromas en las conversaciones, pues para mejorar el clima de la negociación, vete a saber, ¿no? Entonces, ese objetivo puede ser muy distinto y eso lo tendrías que tener tú súper claro con nombre y apellido, decir, esta persona quiere esto, esta persona quiere esto, ¿no? Porque tú en cuanto tienes eso, ¿no? Y luego les preguntas, vale, ¿y por qué no lo estás haciendo todavía? Para detectar la barrera, ¿no? O sea, yo siempre cuando lanzo una formación, siempre hay a veces lo hago en entrevista, depende de la formación, a veces lo hago en cuestionario y digo, oye, ¿qué te gustaría conocer? O sea, perdón, ¿cuál es tu punto de partida? Para que la gente haga un poco de reflexión. ¿Dónde te gustaría alcanzar? O sea, ¿qué te gustaría conseguir, ¿no? Al final de la formación y qué te lo ha impedido hasta el momento. Y a veces es un tema de tiempo, a veces es un tema de, oye, pues es que no tengo un compañero para practicar. Entonces tú empiezas ahí a detectar si es que lo que la gente le hace falta más práctica, a la gente le hace falta exponerse a más escenarios, a la gente le hace falta tener realmente un objetivo, porque luego tú puedes trabajar con toda esa información que te dan. Que ¿esto, por ejemplo, lo tienes hecho a este nivel ahora mismo? De hecho, es que les ayudo a hacerlas en algunos casos. Por ejemplo, cuando han tenido que presentar un producto a un lead, a un posible cliente, pues mira, la semana que viene tengo esto. Pues entonces, mira, yo no te lo voy a hacer, hazlo tú y te lo corrijo. Genial. Y lo practicamos en clase. En vez de hacérselo yo. Eso es, pero ese es el tema, que al final, o sea, eso hay una máxima también que siempre defiendo, que es no hagas por ellos
nada que puedan hacer por ellos mismos. Es decir, no hagas tú por ellos nada que ellos puedan hacer por ellos mismos, ¿no? O por sus propios compañeros. Entonces siempre hay que valorar si es una actividad que realmente merece la pena que lo cuentes tú o que lo hagas tú o lo pueden hacer ellos. Pero lo que te decía, está genial eso porque al final son proyectos muy concretos que a veces pueden ser de una semana o pueden ser de 3 semanas, ¿no? Y a lo mejor tú con X alumnos pues vais a trabajar, pues mira, como veo que lo más acuciante es una presentación que vais a tener, vamos a trabajar sobre eso, cómo lo haríamos en el entorno, ¿no? Y simular ese tipo de cosas. Y luego, me parecía muy bien lo que comentabas también de variar en el tipo de ejercicios. Eso también es clave Sí. a la hora de trabajar. Y yo ahí lo que te invitaría es a intentar introducirlo pues también a lo mejor un poco más diferentes, ¿no? A veces, yo qué sé, pues has dicho que utilizabas vídeos. Pues yo creo que un ejercicio, por ejemplo, interesante podría ser, imagínate que les das un vídeo de 1 minuto sin sonido, donde se ve a 2 personas hablando y que tuvieran que, les mandas a salas durante 6 minutos o 10 minutos y que tengan que hacer luego ellos el doblaje. Es decir, cuando vuelven de las salas, tú reproduces el vídeo y ellos tendrían que hacer el doblaje sobre el vídeo simulando cada uno de los personajes, ¿no? Entonces, les puedes dar que sea un tipo de conversación o, ¿sabes?, cómo lo encajarían, qué tipo de palabras y luego sobre eso pues se les da feedback. Entonces, es una forma también de seguir trabajando con vídeos, pero es distinta, porque ya es un ejercicio diferente. También piensa que el tema de las breakouts, el aprendizaje también entre pares, el poder hacer salas, que haya momentos también donde estéis en grupo, pero luego también trabajen con compañeros, pues todo eso va dando dinamismo y luego también el feedback que se puedan dar también entre ellos, pues también es importante. Entonces, yo creo que esa aplicación práctica pura, por una parte, tener esos mini proyectos con objetivos muy claros para cada uno, esa parte también de romper con hacer actividades más novedosas, incluso también partiendo de sus intereses, o sea, aunque sea inglés de negocio, pero puedes también preguntarles, ¿no? Pues temas sobre todo que les interesen en ellos, que les motiven especialmente, a lo mejor hay un apasionado de la bici o alguien de, yo qué sé, alguien que está muy flipado con la crianza, pues yo qué sé, pues de los hijos, bueno, pues también se pueden hacer como mini sesiones o trabajos o cosas así también donde la gente comparta lo que realmente les motiva, también para que entre ellos se conozcan. O sea, al final, esto también a mí me parece muy, muy buena oportunidad para que los equipos que hacen ese tipo de cursos, por ejemplo, se conozcan mejor entre ellos, porque eso automáticamente mejora el rendimiento, mejora el clima laboral, bueno, pues ese tipo de cosas. Puedes plantearte. Estaba pensando así cosas que hubiera apuntado más. Y luego también darles herramientas, ¿no? Al final, yo creo que una formación siempre tiene que estar balanceada entre el conocimiento que les das, las habilidades que desarrollan, que serían las prácticas, ¿no? Y luego las herramientas que les puedas aportar. Entonces, ahí en herramientas, pues piensa también qué herramientas les pueden ser más útiles, ¿no? Si ahora estamos con todo el tema de la inteligencia artificial, pues ahora, por ejemplo, hay herramientas donde tú puedes pronunciar y que te den un feedback sobre tu pronunciación. O si van a hacer una presentación, ahora, por ejemplo, en la última actualización de PowerPoint, también te hace recomendaciones sobre si tienes muchas muletillas, si vas muy rápido, si vas muy lento. O sea, intentar ver qué les ayudaría a hacer mejor su trabajo, o sea, intentando con esa mínima conexión que tenga con el inglés, ¿no? Claro, porque el tema coletillas también en inglés se da mucho, y más si no eres nativo, o sea, no en inglés, en cualquier idioma, si no eres nativo, pues se da bastante más. Fíjate lo que has dicho al principio, el tema de, yo he llegado también incluso a prepararles emails específicos, corregírselos y demás. Y digamos que más o menos he conseguido que las clases que son específicamente por ejemplo, para escribir un email, para escribir un informe, tal y cual, las he ido puliendo poco a poco y yo creo que las tengo ahí bastante, de las pocas cosas que puedo estar ahí contento, ¿no? Porque lo pides mucho. Cuando son idiomas, el tema de eso, de una charla para vender un producto o un email o un informe para mandar yo qué sé, porque son una empresa que es una filial de otra que es americana, ¿no? Cosas así lo piden mucho, así específico. Sí, pero por ejemplo, aquí con esto que decías, en esta clase donde vais a corregir un email o alguien ha tenido que preparar un email, yo el primer ejercicio que haría es que entre ellos mismos roten el ejercicio, de decir, vale, cada uno mañana vais a traer el correo o lo que hayáis escrito y vamos a pasarlo, entonces cada alumno va a corregir a su compañero, ¿no? Entonces es un primer paso para que ellos empiecen a forzar si hay, o sea, primero, porque si lo corriges tú, bueno, pues vas a tener que corregir los 20 emails que tengan los 20 participantes,
pero al final ellos son más pasivos. Pero si tú haces, antes de corregirlo, haces que entre ellos mismos se tengan que corregir cada uno el email de un compañero, es interesante en el sentido que tú también vas a detectar qué otros fallos tienen, ¿no? Porque a lo mejor alguien dice, oye, pues yo esto no lo hubiera expresado así, entonces ya les puede dar más feedback sobre el conocimiento. Es decir, el ejercicio se vuelve doblemente interesante, porque no solo te doy feedback sobre el email que has hecho, sino también te doy feedback sobre la corrección que has hecho y puede haber también momentos de discusión donde ellos, oye, pues hablarlo, me refiero, tú crees que, o lo puedes plantear abiertamente, si es un tema suficientemente interesante, te puede ayudar también para traer cierta teoría o para discutirlo en la clase. En plan, oye, sobre esta discusión que estamos teniendo aquí, ¿qué creéis que es la expresión más adecuada para esto, ¿no? Entonces, es hacer ese ejercicio, lo que te digo, pasarles trabajo a los alumnos y descárgate tú y fomenta esa discusión y esa curiosidad. Eso, fomentar la curiosidad. Perfecto. Oye, y tengo preguntas de oyentes, por cierto. Ah, genial. Sí, sí. Mira, decirles a los que nos están escuchando que, bueno, yo voy diciendo quién va viniendo, ¿vale? Con unos días de antelación. Y también no solamente en las redes sociales, sino que lo digo en un grupo de Telegram, que lo dejaré en las notas del programa por si quieren estar por allí, para enterarse los primeros, y también pueden hacer por allí las preguntas para los invitados que vayan viniendo. Y tengo una para ti. Venga, a ver, vamos a Y ver. mira, es de María José, que es de México. Mira. Y dice, ¿qué herramientas recomiendas a día de hoy para formaciones online en directo? Imagino que en directo se refiere uno a uno, ¿no? En directo. Hombre, yo ya he dicho a mía, que es whereby.com, que me da muy bien porque además puedes compartir documentos de Google directamente y los puedes editar en la misma ventana de donde tienes Whereby. O sea que no te tienes que estar moviendo de ventanas, lo puedes hacer todo en la misma ventana. Pero, Juan, a ver, ¿tú cuál recomiendas? O si hay varias, o depende. Sí, sobre todo depende del número de participantes y de lo que se vaya a hacer. O sea, yo digamos que tengo como formaciones más pequeñas, como de 20 para abajo, ¿no? Y luego formaciones a lo mejor más grandes que ya pueden ser pues de 20 para arriba hasta 100 participantes. Entonces, dependiendo de la escala, del número de personas que se vayan a conectar a la formación, tienes que diseñarlo de una forma distinta y también las herramientas van a ser distintas. Entonces, yo creo que para grupos reducidos, herramientas tipo como Zoom, Google Meet, Teams, pues están fenomenal. Siempre te diría, o sea, para mí, por ejemplo, una de las funcionalidades mejores que tienen estas herramientas, las que tienen son las salas. Porque en las salas puedes hacer un montón de actividades porque lo que decíamos antes, rompe ese ritmo, permite que entre ellos puedan darse feedback, hacer ejercicios, luego volver. O sea, es un elemento a mí me parece imprescindible, ¿no? El tema de tener que la herramienta que utilices, pues eso, que tenga esa posibilidad de hacer salas. Y luego, en función de la interacción que vayas a hacer, pues ya puedes trabajar de una forma u otra. Por ejemplo, yo para grupos pequeños me gusta trabajar mucho con murales. O sea, puedes hacer, por ejemplo, con Mural o con Miro, que son dos herramientas que te permiten, pues es como si tuvieras un lienzo y la gente puede poner post-its, escribir. Si es un grupo muy pequeño, pues incluso podrías hacerlo con la herramienta de Jamboard de Google y la gente pues puede poner ahí herramientas. Y esto es interesante en el sentido de que tú imagínate, puedes tener un mural, o sea, al final para mí el símil en una formación presencial sería como si tuvieras una pared, imagínate que tienes una sala de un hotel que has alquilado, tienes una pared llena de pizarras en blanco. Lo bueno que tienes aquí en online es que es infinito. Entonces tú lo puedes hacer todo lo grande que quieras y lo puedes incluso tener ciertas zonas tapadas para que la gente no lo vea. Entonces, lo bueno que tienes es que tú puedes destapar una zona y decir, bueno, pues ahora vamos a hacer un ejercicio, os voy a dividir en salas, vais a trabajar en 4 equipos y cada equipo tiene que rellenar uno de estos paneles, que sería el símil en una formación presencial a mandarles en grupos físicamente, decir, venga, pues iros vosotros físicamente a esa sala y rellenáis este papel, vosotros aquí, es separarles, ¿no? Pero lo bueno que tiene es que tú, como estás por fuera viendo el mural, estás viendo cómo están trabajando los grupos, con lo cual, si tú ves que un grupo dices, joder, este grupo 2 no está poniendo ninguna idea en el mural, me voy a meter en su sala, les voy a dar feedback, voy a ver qué está pasando, con lo cual es una forma de monitorizar que los grupos están trabajando y aunque tú tengas 10 grupos o 20 grupos, vas a ver enseguida quiénes están progresando, quiénes no. O sea, ¿entiendes el concepto? Que desde fuera lo vas a poder ver. Y luego, si ya nos vamos a grupos muy grandes, pues ya me iré a herramientas tipo Mentimeter
A mí me gusta Slido, es la que más me gusta en general, o Booklab también. Ese tipo de herramientas pues al final te permiten interactuar con mucha gente a la vez. Y, por ejemplo, una de las cosas más útiles que tienen, por ejemplo, de herramientas como Slido, es que la gente puede lanzar sus preguntas y el resto de participantes pueden votarlas. Con lo cual, es muy democrático en el sentido de que las preguntas más interesantes para el grupo van subiendo arriba y tú las vas respondiendo luego, entonces se van eliminando. Entonces, yo, de hecho, he hecho formaciones que han sido solo sesiones de preguntas y respuestas, que la gente iba preguntando y vas ahí viéndola directamente, pero sobre todo te aseguras de que las más interesantes para el grupo están ahí. Que no quita que luego tú como formador veas y que si ves que hay alguna que puede tener chicha, que puede tener información interesante, las traigas y las subas tú y digas, mira, esta es importante, aunque no lo habéis votado, esto es interesante por esto. Vale, ¿cómo has dicho que, cómo es el nombre de herramienta otra vez? ¿Cómo se deletrea? Te la pongo aquí. Slido es una, Booklab sería otra, Mentimeter sería otra. Estas son para grandes grupos. Y en pequeño, pues mural.com o Miro o Jamboard serían los murales. Pero ya te digo, es que ahora mismo hasta el propio Zoom, Teams, todos ya incorporan sus propias pizarras, con lo cual es que prácticamente no te hace falta ni siquiera estas herramientas. Si es un grupo pequeño con la propia pizarra que tiene, por ejemplo, Zoom, con eso te sirve para poder interactuar. Vale, genial, genial. Miro y Jamboard, perfecto. Pues las voy a anotar también en las notas del programa, ¿vale? Y tengo otra, que no me había dado cuenta por aquí. A ver, de Andrés, no me dice de dónde. No me dice dónde, Andrés. Dice, ¿en qué casos has grabado las sesiones y para qué se suelen utilizar después cuando se graban las sesiones? Hombre, aquí yo diría que primero hay que pedir permiso o... Claro. O que los que reciben, o sea, que los que reciben la formación quieran grabarla por algún propósito en concreto, ¿no? Claro, yo te diría, el tema de grabarlas, pues depende. Es que me refiero, o sea, normalmente yo, en los cursos que yo hago, las grabo porque es un valor añadido que tienen los alumnos el poder revisar. Como me refiero, como vemos tantas ideas en relativamente poco tiempo, pues luego la gente lo tiene a su disposición, o si en un momento dado no se han podido conectar o no han estado atentos por lo que sea, pues tienes el material para tu revisión. Pero hay formaciones donde a lo mejor son temas mucho más críticos, donde la gente necesita que se abra, ¿no? Y que compartan a lo mejor pues aspectos más íntimos que no se graban directamente porque quieres que haya una participación y dices, bueno, pues esta formación no se va a grabar porque queremos, pues eso, hablar a las claras o son ciertos temas más delicados y quieres mantener ese entorno más seguro. Entonces, depende de cómo crítico, o sea, cómo necesario sea crear ese entorno de privacidad, pues eso, tienes que decidirlo y luego, por supuesto, también siempre avisando de que si se va a grabar o no se va a grabar y con quién se va a compartir, si es que se va a compartir. Eso tiene que estar súper claro. Perfecto, perfecto. A ver, es una pregunta que yo hago a todos los invitados. ¿Cuál es la formación que te han pedido, la formación más loca o rara que te han pedido hacer? La formación más rara que me han pedido hacer. O sea, yo la verdad, o sea, la verdad que la gente pide pocas locuras, ¿eh? O sea, yo, a ver, como estoy muy en el entorno también corporativo, ahí la verdad que han pedido poco. O sea, mis formaciones más locas las he hecho, o sea, las cosas más raras las he hecho dentro de la empresa, porque me dan juego, o sea, me dan campo para poder experimentar. Yo qué sé, por ejemplo, en una me acuerdo, una la hicimos ahí en Suiza, entonces los participantes durante 2 días aprendían sobre los productos y luego el último ejercicio, como teníamos una sala como de proyecciones donde, o sea, tenemos allí como un quirófano. Entonces tienes un quirófano, realmente una sala con cámaras y luego tenemos otra sala donde pues ven las pantallas donde apuntan esas cámaras. Entonces lo que hicimos era como un comercial. Entonces los participantes tenían como pues eso, 10 minutos o 15 minutos para preparar el anuncio de un determinado producto que habíamos estado viendo durante 2 días para resaltar los beneficios, las ventajas y demás, y luego lo tenían que hacer como si fuera un comercial televisivo de «Hey Jack, ¿conoces este nuevo producto? Acaba de salir al mercado». Y entonces era muy divertido, o sea, fue muy divertido porque, bueno, pues nosotros estábamos así como viéndolo en la pantalla, ¿no? Y iban pasando las parejas, iban presentándolo y sobre todo que te dabas cuenta que la gente había aprendido. Me refiero que las 4 cosas que queríamos que aprendieran de cada producto estaban reflejadas en los anuncios y luego
Y luego la gente que también que estaban visionando los anuncios, pues tenían unas chuletas para ir puntuando, ¿no? Decir, oye, pues ha incluido los beneficios, sí, están claros, se han comunicado bien, bueno, pues ese tipo de cosas. Pero es verdad que así, ¿no? O sea, tampoco, la verdad que no hemos hecho mucha locura en eso. Vale, vale, entiendo. Y luego otra pregunta, antes de pasar al siguiente bloque, al siguiente bloque de preguntas, quería hacerte otra más, que es, ¿encuentras muchas diferencias has encontrado muchas diferencias entre, por ejemplo, dar una formación a ejecutivos o directivos o dueños de empresas y por otro lado, empleados rasos de la empresa? ¿Hay muchas diferencias o las exigencias son diferentes o...? A ver, yo te diría, o sea, yo creo que, o sea, sí que, a ver, puede haber diferencia, o sea, sobre todo la diferencia está en el nivel de confianza que tú establezcas. Entonces, Ujú, a veces puede requerir más energía por tu parte o más tiempo. Por eso, por ejemplo, una de las cosas que yo hacía en Europa era ir el día anterior, lo que te decía de cenar, el objetivo realmente era ya ir rompiendo el hielo, ¿no? Porque eran personas que venían de todos los países, ujú, personas que muchas veces habían entrado nuevas en la empresa. Tienes también esa barrera idiomática, ¿no? Entonces, bueno, pues para romper ese hielo ya lo hacía yo, por ejemplo, desde la noche de antes para crear ese clima de confianza. ujú. Pero luego te digo, si la formación es útil, si la gente percibe que se está llevando algo de valor, eh, y luego, si también me refiero, digamos, o sea, yo una cosa siempre, por ejemplo, es que estoy pensando en cómo expresarlo. O sea, yo creo Vale. que a la gente, por ejemplo, le gusta mucho jugar, pero Ujú. tienes que ir poco a poco. O sea, esto es como si fueras Vale. a ligar y le dices ya directamente de entrada, oye, nos acostamos, pues, pues te has saltado como muchos pasos que vienen antes, ¿no? Y hay formadores que intentan dinamizar la formación y ya desde el minuto cero empiezan con algo, con un ejercicio que requiere una implicación muy grande para el grupo, donde a lo Ujú, mejor la participación pues no va a ser alta o no va a ser en absoluto y van a tener un rechazo frontal precisamente porque no has calentado, no te has ganado ese derecho a pedir, ¿no? esa confianza. Entonces yo creo que te diría que no hay tanta diferencia según el nivel, pero que puede requerir que primero tienes que ser inteligente en el sentido de analizar el grupo, tienes que ver cuáles son los juegos de estatus que puede haber ahí, o sea, porque a veces ujú. te puedes encontrar en una formación donde tienes al manager y los empleados que si la empresa, pues depende de cómo sea, a lo mejor no se atreven a participar activamente por miedo a qué pensará el manager. Igual entre directivos, pues depende también de las relaciones de estatus que pueda haber entre ellos, puedes encontrarte más o menos fricciones o participación. Entonces, lo primero, o sea, es importante y depende, hay formaciones también que se extienden a lo largo de semanas o de meses. Entonces, también es importante dedicar el tiempo adecuado en calentar, en generar el clima de confianza, en establecer ese entorno seguros, en llegar a acuerdos con los participantes de participación. Si tú consigues crear ese clima, luego te diría que no hay tanta diferencia y que la gente, incluso la gente más seria, pues al final termina quitándose las corbatas y participando a saco, pero es eso, tienen que ver también el sentido y propósito de las actividades y los ejercicios que propongas, ¿no? Que también muchas veces Claro, también se ve eso, ¿no? Que hay mucha gente haciendo el payaso sin ningún propósito y dices, bueno, ¿y qué nos llevamos de aquí, no? O claro. un icebreaker de, oye, vamos a romper el hielo, di tu animal favorito de la granja. Vale, ¿para qué? Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que queremos aprender, no? Entonces Ya. siempre, todo lo que hagas tiene que estar al final al servicio del aprendizaje. Ujú. Pero claro, importantísimo el humor. Importante utilizar el humor, saber utilizarlo en la medida en qué medida utilizarlo y eso, lo que tú decías, no es lo mismo el humor que ser un payaso, ¿no? Obviamente. Sobre todo ese propósito, es decir, oye, esta actividad que hemos propuesto, que puede ser más o menos divertida, pero sirve al aprendizaje, o sea, la gente se va a llevar algo útil después de haber estado haciéndola, porque si no se va a llevar nada útil, pues no la pongas, no la Claro, hagas. claro. Oye, pues vamos al siguiente bloque de preguntas y aquí te quiero preguntar yo sobre una cosa que yo sé que tú haces, o que has hecho, que es la impro. Sí. Que imagino que te habrá ayudado posteriormente al tema luego al tema de la formación, ¿no? Impro, ¿cómo hacías esto de la impro? A ver, explícame. Pues cuando estudiaba telecomunicaciones, ahí Ujú, teníamos un grupo de improvisación que se llama No es culpa nuestra, uno de los clubes que había en Teleco, en la Politécnica,
era el club de teatro que se llama No Ujú. es culpa nuestra, y ahí había, dentro del grupo de teatro, había uno que era especializado de improvisación, y ahí fue como me metí, o sea, me metí porque me flipaba. O sea, se organizaban torneos entre universidades. Para la gente que no lo conozca, el tema de la improvisación teatral, pues hay distintos formatos, ¿no? Y el que, por ejemplo, se hacía en las facultades era tipo torneo, que era el Ujú. match de improvisación, eran pues equipos de 5 o 6 personas que Ujú. competían con otras facultades. Entonces, en el teatro de la escuela, la gente, pues al principio proponía temas y luego había distintos juegos que tenían que hacer los equipos y competían entre sí. Y a mí eso me flipaba. Yo cuando lo vi por primera vez, o sea, no me podía creer que estuvieran improvisando sobre la marcha, pues, historias y escenas. Y luego te das cuenta que sí, que realmente pues, es algo que se puede entrenar, o sea, porque aquí no se habla de ensayos, aquí se llama, o sea, se habla de entrenamiento porque es como si fuera un deporte, ¿no? Pues te entrenas y vas trabajando todo eso. Y justo además yo tuve la suerte de que ahí en Teleco estaba Javier Pastor, que de hecho pues es un crack de la impro. Al final Wow. dejó Teleco y se dedica con todo el tema del teatro. Y el tío Ujú. quedó campeón del mundo, pues creo que en 2 ocasiones de habla hispana. Y llegamos a montar un espectáculo en Madrid también que se llamaba Imprópolis, donde hacíamos Wow. también torneos de catch. O sea que fue una época muy divertida, pero joder, el mundo de la farándula, eso de trabajar los viernes por la tarde, por la Ya. noche y los sábados por la noche, se me hacía muy cuesta arriba. Es que al final ibas totalmente a destiempo y encima con un trabajo es que muy difícil de Claro. mantener. Imagino. Oye, y si alguien quiere saber más sobre, o saber más o aprender de impro, como ¿dónde, qué recomienda? Pues mira, si buscan por ahí, o sea, si están en Madrid, pues pueden buscar por el Club de la Impro, que van haciendo cursos regulares, la gente se puede apuntar. Otra compañía potente en Madrid es Jamming, que también tienen ahí tenían un espectáculo, ¿no? Creo que todavía lo tienen ahí en Gran Vía. Entonces, Ujú. todas estas compañías en general, siempre en casi todas las ciudades de España, te diría que en muchos hay ya clubes de improvisación. Entonces, que si Ujú. buscas impro y el nombre de tu ciudad o improvisación teatral, lo mejor es unirte a algún de estos clubes y a lo mejor pues tienes una clase cada semana y es que ya te digo, es muy divertido y sobre todo que te va a dar habilidades que luego te vas a poder llevar a pues, prácticamente a todos los ámbitos de tu vida, porque en la impro, bueno, pues trabajar mucho la escucha, es decir, tienes que estar súper atento a lo que está pasando en la escena, trabajar la aceptación, ¿no? De los personajes que se proponen, pues aceptarlos, integrarlos en la historia, trabajar la creatividad, trabajas también el tema de la confianza en uno mismo, ¿no? Y la confianza en los compañeros, ¿no? El trabajo en equipo, o sea que hay muchas cosas muy positivas. Vamos. Yo estoy deseando que mis hijos, pues eso, apuntarles en cuanto pueda a impro, porque yo creo que es una de las cosas más útiles que uno pueda hacer. Perfecto. Oye, y ahora quiero preguntarte de tema de conciliación. Uh -huh. Quiero preguntarte de conciliación. Lo primero es, ¿cómo consigues desconectar cuando estás en una cosa, cuando estás en el trabajo? ¿Cómo consigues desconectar de lo de familia y demás? Y al revés, cuando estás con la familia, si es que lo consigues desconectar del trabajo. Sí, a ver, en el tema de conciliación, a ver, lo bueno que tienen, o sea, y además más a raíz de la pandemia, Uh -huh. lo bueno que tienen, sobre todo, o sea, yo noto mucho más en las empresas, o sea, comparando con compañeros que están en otras empresas, Uh la -huh. mía es una empresa americana que tiene muy integrado todo el tema de teletrabajo, del bienestar del empleado, del tema de la conciliación. Entonces, Uh si la -huh. empresa donde estás trabajando te lo permite, pues es una gozada, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo con mi mujer, que también teletrabaja, o sea, yo viajo mucho, pero también los días que no viajo estoy teletrabajando. Pues yo llevo a los niños todos los días al cole, luego tienes tus reuniones con los clientes o las conferencias que tengas que hacer. Uh -huh. Luego pues, mi mujer la recoge, pero a lo mejor luego por la noche sigo trabajando, a lo mejor un poco cuando ya se ha acostado. Me refiero, al final yo creo que en España teníamos ese planteamiento, ¿no? De calentar la silla, ¿no? De estar 8 horas, que no tiene ningún sentido. O sea, al final lo que tiene sentido es que, oye, establezcamos unos objetivos que sean realistas, ¿no? Y alcanzables Uh -huh. y trabajar por resultados. A mí yo tengo un equipo de 9 personas y es que sinceramente me da igual dónde estén. O sea, a mí cuando me dicen, oye, Wow. hay posiciones que sí que pueden permitirse decir, oye, que en julio voy a trabajar de la playa. Como si trabajas desde Marte, ¿sabes? Que me da igual, ¿sabes? Mientras tú tengas confianza en que en el equipo saca el trabajo y mientras lo vayan realizando, me refiero, es Mm. que o sea, te tiene que dar igual. Y con el tema de desconectar, es verdad que, pues eso, muchas veces, por ejemplo, en mi sector a veces es difícil desconectar porque pues, a veces tienes mucho viaje o tienes llamadas de clientes o temas importantes que, bueno, pues lo intentas,
pero en la medida de lo posible intentas también poner esas barreras, ¿no? Para respetar tu tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, en el Outlook pues lo tengo configurado para que más allá de las 5 no me pongan reuniones. O ciertos días, a veces te los tienes que bloquear tú mismo para tener reuniones contigo mismo, ¿sabes? Porque a veces si no eres también, si no proteges bien tu tiempo, pues muchas veces te puedes encontrar eso, atrapados en las agendas de otros. Y luego, pues eso, si tienes ya la suerte en casa de que tu pareja, por ejemplo, en nuestro caso, también pueda conciliar en su trabajo, pues es una suerte. Y si no, pues que es complicado. O sea, yo entiendo que, sobre todo en España, a veces en ciertos trabajos es muy complicado conciliar. Y gestionar nueve personas también debe ser difícil o también depende. A ver, yo tengo la fortuna de que los he ido reclutando yo. Entonces me he ido formando el equipo que yo he ido queriendo. Vale. Salvo a lo mejor algunos perfiles. Sí, a ver, es que gestionar en sí personas y desarrollarlas es otro trabajo así. O sea, el trabajo como manager no tiene nada que ver con el trabajo de ventas o de marketing. Pero sobre todo yo lo que necesito en mi equipo, y siempre, vamos, siempre lo digo, es gente en la que pueda totalmente tener confianza ciega. O sea, yo sé que en la gente de mi equipo, ¿sabes? Y es lo que intentamos también, que entre ellos también tengan esa conexión, tú puedas delegar plenamente y sepas que la gente va a seguir ese tema hasta el final. Si tú tienes ese perfil, pues puedes ir a la guerra donde vayas que tienes confianza plena. De hecho, vamos, yo hace poco veía un estudio de los Navy, de los marines americanos, y uno de los criterios que ellos tenían de selección, más que el hecho del performance, de lo bien que lo hicieran o de lo buenos que eran, era el grado de confianza que podías tener en tu compañero, ¿no? Decir, oye, o sea, pero un grado de confianza, claro, yo lo decía en plan, oye, que si muero en la batalla, yo sé que a Jesús te puedo dejar a mis hijos porque sé que los vas a cuidar y tengo confianza plena, ¿no? Y eso es lo que hacía que el equipo fuera un equipo de alto rendimiento, ¿no? Mucho más allá de que tengas 10 estrellas que lo hacen de forma brillante, ¿no? O sea, tienes que tener, lógicamente, un nivel bueno, pero luego el tema de la confianza, ¿no? Dentro del equipo y entre tus colaboradores, pues es clave. Claro. Oye, ¿y dónde te ves de aquí a 5 años? ¿O cómo te ves de aquí a 5 años? Pues no lo sé, es una pregunta que no ya no me hago. O sea, antes me la hacía, porque era la típica pregunta de entrevista, pero ahora estoy atento. O sea, me refiero, estoy atento y abierto. Es decir, oye, o sea, estamos en un sector también en un momento muy volátil, ¿no? Las empresas en general están ajustando, por ejemplo, ahora con temas sobre todo las empresas americanas están ajustando todo Google, todo Facebook, toda la industria está ajustando y reduciendo sus plantillas, aligerando ahí, que, bueno, pues es una situación difícil y yo soy consciente que a mí me podría pasar y a veces incluso da igual lo bien que lo hagas, ¿no? Porque depende a veces de temas de accionistas o que tu parte se vende a otro negocio y formas aparte de... Entonces, no sé, o sea, dentro de entender que estás en un entorno súper volátil, yo creo que el tema es siempre hacer tu trabajo lo mejor posible, mantener siempre buenas relaciones con todo el mundo, porque nunca sabes dónde puedes ir a parar, ¿sabes? Con tus clientes, competidores, colaboradores, jefes, empleados. Y tanto. Y luego tener el LinkedIn limpito, porque, o sea, realmente el LinkedIn cuando hay que trabajarlo es cuando estás trabajando, ¿sabes? No cuando a lo mejor ya estás fuera buscando empleo. Pero bueno, pero siempre abierto al cambio. O sea, yo creo que es que no te queda otra. O sea, es eso o vivir estresado pensando que cada día que te puedan despedir. Pero es que, o sea, yo creo que a mí una cosa, por ejemplo, que me ha aportado mucho también Learning Legendario es el ver que puedo generar dinero por mi cuenta. O sea, tengo esa tranquilidad mental de decir, bueno, si mañana me despiden, pues arranco esto otro o arranco esto. O sea, de hecho tengo un Notion en mi cuaderno que tengo plan B y tengo como, a lo mejor hay 10 plan B, ¿sabes? De cosas que me molaría mucho hacer, que ahora no hago porque no tengo tiempo, pero que si mañana me despiden, creo que tardaría relativamente poco volver a generar ingresos rápido. O sea, en ese sentido, ¿no? Y por eso también este proyecto también, pues también es otro plan B. Es decir, oye, pues Learning Legendario es algo que me mola, genera ingresos, pues ya está, ¿sabes? El momento que se me caiga otro, pues me pongo con otra cosa. Genial. Oye, pues, Juanda, vamos a pasar al último bloque de preguntas, que es el de respuestas rápidas, ¿vale? Preguntas cortas, respuestas rápidas. A ver qué tal sale.
Venga, vamos. A ver, el primero, libro favorito. Puede ser ficción o no ficción. Libro favorito, cómo ganar amigos e influir en las personas. Que es el libro del Carnier, que lo leí con 14 años y me voló la cabeza. Sí, y tanto, y tanto. ¿Película favorita de cualquier género? Película favorita, Regreso al futuro. Regreso al futuro. Genial, muy buena respuesta. ¿Deportista o equipo histórico de cualquier deporte y por qué? ¿Qué más pilla, tío? Soy nulo, soy un paquete en deportes. Es que nada, tío, no sé qué decir, deportista, tío, no sé. Vale, que no pasa nada. Tú sí que hablas de deportes, no sé. O sea, antes te diría, es que, o sea, te iba a decir, pues prefiero decir el nombre de un escalador que de un futbolista, pero es que no Sí. tengo ni nombre de escaladores, no sé. No Vale, sé. vale. ¿Y videojuego? ¿Tienes videojuego favorito? Tío, yo me quedé en el Mario, en el, en el Mario World me quedé yo, ¿sabes? Ahí Pues Mario World, apalancado. ya está. Decimos el Mario World, ya Sí, está. sí. Decimos el Mario World. ¿Streamer o creador de contenidos favorito? Streamer o creador de contenidos favorito. Creador de contenidos, tío. Fíjate que, no sé, el Pat Flynn es uno de los que siempre he seguido. O sea, es uno de los que más me he metido en el tema de los negocios online. Con Smart Passive Income. Es uno que he seguido así siempre. Genial. Un sitio para comer y qué comer en ese sitio. Puede ser de España o del extranjero. Un sitio para comer. A ver. Pensando. A ver, joder. Fíjate que hubo muy buenos sitios, ¿eh? Está. A ver. No sé, bueno, aquí, mira, que se vengan aquí. Yo vivo por aquí, por donde vive el Retiro. En la Montería, por ejemplo, al lado del Retiro, se come en la Castela. No sé, son sitios así muy tradicionales, pero que es que comer de lujo. Cualquier cosa que te pidas va a estar bueno. En el Ogrelo, que es un gallego que también está por aquí cerca. Vamos, hay un montón de sitios por aquí. Si se van a la calle Doctor Castelo ahí en Madrid, vamos, hay un montón de sitios que van a comer de lujo. Perfecto. Venga, siguiente, destino favorito o alguno al que quieras ir y por qué. Pues así cuando pienso en relajarme pienso mucho en Maldivas, que es donde fui con mi mujer de viaje de novios y nos encantó. Y si no, siempre me vienen imágenes de montaña, Pirineos, no sé, me gusta mucho la montaña, mucho más Genial. que la playa. Pero bueno, para relajarse así de estrés también está bien. Perfecto. Libro para formación online. Un libro Libro para empezar a aprender de formación online. Vale, sobre formación online hay uno de Engaging Virtual Meetings, creo que se llama, de John Chen. Te pongo por aquí, Engaging Virtual Meetings de John Chen. De momento creo que está solo en inglés, pero es así de los más completos que yo he visto. Y sobre formación en general, si alguien quiere empezar también con este nuevo planteamiento de pasar eso más la responsabilidad al alumno, hay uno de Training from the Back of the Room de Sharon Bowman. De todas formas, si se van a learninglegendario.com/librería, no, perdón, /biblioteca, learninglegendario.com/biblioteca, ahí tienen un montón de recomendaciones. learninglegendario.com /biblioteca. Vale, pues mira, más fácil. Lo voy a buscar, a ver. Aquí está. Sí, vale. Es este. Control C. Voy a ponerlo aquí para que se vea en un banner. Vale, y aquí es biblioteca. Vale, siguiente. Siguiente, que es ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando a trabajar en Internet? En Internet, pero ¿te refieres al tema de negocios Sí, online? sí, de negocios online, del negocio que luego ya tenga, un consejo que le daréis a quien está empezando. La lista de suscriptores. Me refiero, empieza a capturar emails desde el principio, desde el momento cero, aunque no tengas nada, o sea, anuncia que vas a hacer algo y sobre todo, o sea, resuelve un problema real. O sea, me refiero
aporta, ¿no? Piensa cuál va a ser tu contribución al mundo. Ese sería mi consejo. Perfecto. Nos quedan tres cosas, Juanda. Una de ellas es, de todas las herramientas que utilizas, puede ser software o hardware, si tuvieras que elegir solo una, ¿cuál sería? De todas las herramientas, mira, pues hay una que a mí me cambió mucho, que es el Stream Deck, que es este cacharro que tengo aquí. Sobre todo pensando en formación online, ¿eh? Mira, sí. Es una botonera y entonces yo cuando quiero cambiar, compartir la pantalla, le doy un botón. Cuando quiero silenciar a todos los participantes, le doy otro botón. Cuando quiero lanzar una música, le doy a otro botón. Entonces, lo bueno que tienen estas botones es que son totalmente configurables y da igual la aplicación en la que estés, porque yo tengo pues, la botonera para Teams, para Zoom, para otras aplicaciones. No me tengo que aprender los atajos de teclado. Simplemente sé que en la esquina superior derecha siempre está el micrófono de mute o apagar la cámara o mostrar un banner como estás haciendo tú aquí. Entonces, pues simplemente con esa botonera, sobre todo, te olvidas de un montón de cosas. Como este, por ejemplo, que es de suscribirse y activar las notificaciones. Eso es. He hilado bien, ¿verdad? He hilado bien. Sí, eso es. Bueno, hablando de Stream Deck, muy atentos a los que nos estén escuchando porque el último episodio, la última entrevista de la temporada, que saldrá en la última semana de julio, con 100% con seguridad, vamos a hablar con alguien súper experto de tema streaming virtual, y vamos a hablar seguro sí o sí sobre las Stream Deck. O sea que esté todo el mundo atento. Y luego, a ver, la siguiente. Nomíname a alguien para que venga aquí a charlar un pues mira, a mi amigo Carles Caño, que además ha publicado recientemente un libro que se llama Storyfulness. ¡Oh, qué grande! Carles Caño, ¿de verdad me lo vas a nominar? Luego te paso su contacto para que le des un toque, que es un tío muy majete, que siempre tiene cosas interesantes que contar. Y además con este nuevo libro, pues también seguro que también tiene ahí muchos buenos consejos. Él ya lo tiene escrito, ¿no? El libro. Sí, él sí lo tiene escrito. Lo tiene escrito, lo tiene vendido, lo tiene en Amazon. Es un tío ejecutor. Claro, porque cuando te empecé yo a escuchar a ti el podcast tuyo, también a su vez lo conocí por ti. O por otro, no sé cómo a través de quien ya uno se le olvida cómo conociste a otro, tal y cual, al pasar el tiempo. Pero sí, Carles Caño lo conocía y es grande. Pues lo contactaré de tu parte para que venga al programa. Y ya lo último, penúltimo, ¿dónde podemos encontrarte? Página web, redes sociales. Ahí en legendlegendario.com, ahí tienes la newsletter, la gente se puede suscribir y es la mejor forma de estar en contacto. Perfecto. Y ya lo último de todo, micro abierto, Juanda, para que digas lo que quieras. Ya para acabar. Nada, animar a la gente a que si tienen que hacer formación online, pues animar a la gente a que le den un poco, a que experimenten sobre todo, que prueben y que reten un poquito todo esto, de pasarles más trabajo a los alumnos, ¿no? Y hacer menos. Porque cuando empiezas a ser vago, ¿no? Entre comillas, ¿no? Cuando empiezas a ser vago como formador, y les haces realmente participar a ellos, pues empiezas a ver que la cosa fluye mucho más y es mucho más interactiva. Así que nada, acabemos con las formaciones aburridas de una vez. Perfecto, genial. Oye, pues con ese mensaje nos vamos a ir. Que es muy bueno. Que a ti, muchísimas gracias, Juanda, por aceptar y por venir a charlar un rato aquí y enseñarnos un poco. Y déjame que le diga a los que nos están escuchando o viendo, porque esto va a estar en YouTube también, que que se suscriban, que si han llegado hasta aquí, ya que menos que se suscriban y que le den al like, ¿no? Bueno, a todos muchas gracias a ti, Juanda, y nos vemos en la próxima semana que viene. Chao. Venga, nos vemos, chao.